Alejandro cayó frente a todos, su cuerpo golpeó el suelo, como si el mundo celebrara su derrota. El eco de las risas se clavó en su pecho más fuerte que el impacto. Intentó levantarse, pero la voz de Sergio resonó. Nunca lo lograrás. Lucía, con el corazón encogido, miraba impotente mientras los demás señalaban y murmuraban. Alejandro sintió cómo su orgullo se rompía en 1000 fragmentos. El suelo frío parecía un lugar eterno, un recordatorio de cada fracaso pasado. Quiso desaparecer, pero sus ojos ardían de rabia y vergüenza. En su interior, una chispa de furia se mezclaba con la tristeza. Sergio sonrió con desdén, disfrutando de la humillación. Alejandro murmuró entre dientes. Caí, pero no pienso quedarme aquí. Sus palabras eran apenas un suspiro, pero dentro de él nacía un desafío silencioso que nadie aún veía. El eco de las risas aún vibraba en la cabeza de Alejandro mientras se levantaba tambaleante. Las miradas clavadas en él eran cuchillos invisibles. Sergio dijo, «No naciste para esto». Alejandro apretó los dientes, intentando disimular el dolor. Lucía lo miraba con ojos cargados de tristeza, como si deseara absorber su vergüenza. El aire se sentía pesado. Cada respiración era una batalla. Punto. Alejandro pensó en huir, en desaparecer para siempre, pero su orgullo lo mantenía en pie. Cada músculo le gritaba que se rindiera y aún así permaneció. Las palabras de Sergio se clavaron en Alejandro como flechas. «Eres un fracaso», repitió con crueldad. Alejandro tragó saliva, sus ojos ardiendo por contener las lágrimas. Sintió que todo el gimnasio giraba en su contra. Incluso los que guardaban silencio parecían disfrutar de su humillación. Punto. Lucía cerró los ojos, incapaz de soportar la escena. Alejandro quiso gritar, pero su voz quedó atrapada en su pecho. Punto. Solo pudo pensar. ¿Y si tienen razón? El silencio interno fue más cruel que las risas. Alejandro se quedó solo en el vestuario. El eco de las burlas aún resonaba en las paredes húmedas. Se miró en el espejo, sus ojos hinchados reflejando derrota. Murmuró, tal vez tenían razón. La voz se quebró en el silencio. El agua fría del grifo cayó sobre sus manos temblorosas, como si quisiera borrar el dolor. Recordó cada momento en que había caído antes, cada promesa rota. Se sintió pequeño, invisible, pero en su interior ardía una chispa que no moría. El silencio del vestuario fue roto por un pensamiento. No me quedaré aquí. Alejandro respiró hondo, cerrando los ojos. Sintió que cada fracaso era un peso, pero también una prueba. Recordó las veces que cayó, las veces que se levantó. Una voz interna susurró, «Levántate otra vez». Abrió los ojos y aunque la tristeza seguía allí, también estaba la decisión. El dolor era real, pero más real era su determinación. Alejandro se levantó derecho, con el pecho firme, dispuesto a seguir. Alejandro caminaba por las calles estrechas de su barrio. Cada paso resonaba como un recordatorio de lo lejos que estaba de su sueño. Las fachadas viejas parecían juzgarlo en silencio. Murmuró, «¿Y si nunca lo logro?». Su corazón pesaba como piedra, pero en su mente aún brillaba la imagen de la victoria que anhelaba. Recordó las palabras crueles de Sergio, repitiéndose como un eco interminable. Sin embargo, dentro de ese dolor, un deseo persistía. Quería demostrar que no era un error. La ciudad seguía su ritmo, indiferente a su batalla. Alejandro levantó la mirada al cielo gris y pensó, «Caer no me define, lo que importa es volver a levantarme». Alejandro llegó a su pequeña habitación, apenas iluminada por una lámpara tenue. Se sentó en la cama, sosteniendo entre sus manos vacías un cuaderno gastado. Pensó en los años invertidos, en los sacrificios que parecían no tener sentido. Suspiro tras suspiro, la soledad lo envolvía. «He dado todo y sigo sin nada», murmuró con amargura. Sin embargo, en medio de esa tristeza, sus dedos acariciaron la portada del cuaderno como si guardara algo sagrado. Era un recuerdo de sus sueños, una chispa que se negaba a morir. Cerró los ojos y sintió que su espíritu se tambaleaba, pero aún resistía.
Lucía apareció en la puerta, su mirada llena de ternura y preocupación. Alejandro, no puedes rendirte ahora, dijo con voz suave pero firme. Él levantó la vista, sorprendido por su presencia. ¿Por qué sigues creyendo en mí?, preguntó con un hilo de voz quebrado. Lucía sonrió débilmente, respondiendo, porque yo veo en ti lo que tú aún no ves. Alejandro sintió cómo esas palabras lo envolvían como un manto cálido. Su soledad se rompió en ese instante, reemplazada por una chispa de fe. Aunque dudaba de sí mismo, la fe de Lucía encendía un nuevo aliento en su pecho. Punto. Esa noche, Alejandro recordó su infancia. Vio en su mente al niño que soñaba con ser alguien más grande de lo que todos pensaban. Recordó cuando corría por los campos, jurando que un día lograría algo que lo hiciera digno de orgullo. Pero esas memorias también traían cicatrices, burlas, carencias y un vacío que nunca se llenó. Siempre fuiste el que nunca llegaría lejos, resonaban voces del pasado. Alejandro apretó los puños, luchando contra esas sombras. Sin embargo, entre las heridas, una semilla de esperanza aún vivía. Ese niño interior no se había rendido. La madrugada llegó y Alejandro seguía despierto. El silencio profundo lo envolvía, interrumpido solo por su respiración pesada, pentacoladio. Pasión y Se miró otra vez en el espejo roto de su cuarto. Su reflejo parecía acusarlo de debilidad, pero también le recordaba que seguía de pie. Murmuró, no soy lo que ellos dicen. Por primera vez en mucho tiempo, sus palabras no sonaron vacías. Había encontrado un ancla en su propio dolor, una base para levantarse. Cerró el cuaderno con fuerza, como quien sella una promesa. El primer paso hacia un nuevo intento estaba decidido. Alejandro golpeó puerta tras puerta buscando una oportunidad, pero todas se cerraban con frialdad. Los encargados ni siquiera lo dejaban explicar su propuesta. Lo siento, no buscamos a nadie como tú, repetían. El eco de esas frases era un martillo en su pecho. Cada rechazo se sentía como un recordatorio cruel de lo poco que valía para el mundo. Sin embargo, aunque sus manos temblaban de frustración, siguió caminando, decidido a intentarlo una vez más. Pensaba, si caigo otra vez, también me levantaré otra vez. En la plaza central, Sergio apareció nuevamente, esta vez rodeado de colegas que reían con cada palabra. ¿Otra vez intentando lo imposible, Alejandro?, dijo con tono burlón. Alejandro tragó saliva, intentando mantener la calma. Los demás aplaudieron la humillación, disfrutando de su dolor. Alejandro respondió con voz baja, al menos lo intento. Sergio rió fuerte, y siempre fallas. Las carcajadas fueron un coro cruel. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero su orgullo lo sostuvo erguido. Alejandro intentó demostrar sus habilidades en un pequeño evento público, pero la presión lo traicionó. Sus manos sudaban, su voz temblaba, y los espectadores murmuraban decepcionados. Un error tras otro lo hundía más. Finalmente, tropezó frente a todos y cayó de rodillas. Sergio, entre la multitud, sonrió satisfecho. Alejandro escuchó los susurros. Nunca cambiará. Siempre será el mismo fracaso. Su respiración era agitada. Su corazón golpeaba con rabia y tristeza. Quiso huir, pero permaneció en el suelo, luchando contra sí mismo. Esa tarde, un golpe inesperado llegó desde alguien cercano. Un compañero en quien confiaba lo traicionó, entregando su idea a otro para obtener reconocimiento. Alejandro lo descubrió al ver su proyecto presentado sin su nombre. El corazón se le partió en silencio. Pensó, ni siquiera los que están a mi lado creen en mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas, pero no lloró. Solo apretó los puños, prometiéndose que no dejaría que lo destruyeran del todo. El dolor se transformaba lentamente en rabia. Esa noche, Alejandro se enfrentó a la voz más cruel, la que vivía dentro de él. Se miró en el espejo. Sus propios ojos reflejaban derrota. Escuchó en su mente, nunca serás suficiente. Cerró los ojos, sintiendo que su pecho se rompía. El silencio era insoportable, como un grito interno que no cesaba. Golpeó el lavabo con rabia y murmuró, ¿y si tienen razón?
Por primera vez, dudó de todo. Pero, aunque la sombra lo envolvía, aún quedaba una chispa escondida, luchando por sobrevivir. El último golpe llegó en la forma más cruel. Alejandro fue despedido de su trabajo. El jefe le dijo con indiferencia: «No cumples con lo que se espera». Esas palabras lo atravesaron como un cuchillo. Salió del edificio con la mirada fija en el suelo, sintiendo que todo lo que había construido se derrumbaba. Caminó sin rumbo, con el corazón latiendo en un vacío insoportable. Cada paso era más pesado que el anterior, como si cargara con todo el peso de sus fracasos. Pensó: tal vez este sea el final. Esa noche, sentado en su habitación oscura, Alejandro abrió un viejo cuaderno. Dentro encontró notas escritas por su padre, recordándole que nunca debía rendirse. Leyó en voz baja: «El valor no es no caer, sino levantarse siempre». Sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar a aquel hombre que creyó en él incluso cuando él mismo dudaba. El eco de esas palabras se convirtió en un susurro que lo empujaba desde dentro. Por primera vez, en mucho tiempo, sintió que no estaba completamente solo. Al día siguiente, Alejandro buscó a Mateo, un viejo conocido que siempre hablaba con dureza pero con verdad. «Has caído demasiado, pero aún respiras», dijo Mateo con voz firme. Alejandro respondió: «No sé si tengo fuerzas». Mateo lo miró fijamente y replicó: «No se trata de fuerza, sino de decisión». Esas palabras se clavaron en su mente. Comprendió que el dolor no desaparecería, pero que podía transformarlo en impulso. Algo comenzó a despertar en su interior. De regreso a casa, Alejandro caminó con una energía distinta. En su pecho aún dolían las palabras crueles, pero también ardía la voz de su padre y el consejo de Mateo. Por primera vez entendió que el dolor era combustible. «No soy mis caídas, soy mis levantadas», pensó. El viento frío golpeaba su rostro, pero no lo quebraba. Al contrario, lo hacía sentir más vivo. La ciudad ya no parecía un enemigo, sino un campo de batalla en el que aún tenía lugar. Esa noche, de pie frente al espejo roto, Alejandro respiró profundamente. «O me quedo en el suelo, o me levanto de una vez», murmuró con firmeza. Sus ojos brillaban con un fuego nuevo, el mismo que había visto en sueños de niño. Cerró el puño y lo apoyó en el cristal, como sellando un pacto consigo mismo. Dentro de su mano se apargaba ambiental consigo mismo. No sabía cómo ni cuándo lo lograría, pero por primera vez tenía la certeza de que lo haría. El giro ya había comenzado. Alejandro entrenaba solo en un viejo gimnasio, su cuerpo agotado, pero su espíritu encendido. Cada golpe al saco era una declaración contra quienes lo habían humillado. El sudor caía como lluvia, y cada respiración ardía en su pecho. «Tuinto esiño. No voy a detenerme», murmuraba entre jadeos. Sentía que el dolor lo fortalecía, que las cicatrices se convertían en armadura. Aunque sus músculos temblaban, su mirada permanecía fija, encendida de determinación. Era el inicio de una nueva versión de sí mismo, una que ya no conocía la palabra rendición. Los rumores crecían. Sergio hablaba en público, repitiendo que Alejandro nunca lograría nada. Esta vez, Alejandro lo escuchó entre la multitud. Sus piernas temblaban, pero su corazón rugía con fuerza. Caminó hacia él, soportando las miradas incrédulas. Sergio sonrió con burla. «¿Otra vez tú?» Alejandro lo miró directo a los ojos y respondió: «Sí, otra vez yo, y no pienso rendirme». Ese instante se sintió como un desafío abierto, un choque de voluntades que todos observaron con tensión. Alejandro se preparó para la prueba más dura, una carrera en la que nadie creía que resistiría. Al inicio, todos lo miraban con desprecio, como si su derrota estuviera asegurada. El silbato sonó y sus piernas comenzaron a moverse con furia. El viento golpeaba su rostro, el cansancio llegó pronto, pero no se detuvo. Escuchaba su respiración como un tambor que marcaba el ritmo de su rebelión. «No me quedaré en el suelo», repetía dentro de su mente. Cada paso era un grito de desafío contra el mundo entero. En el momento más crítico, sus piernas parecieron rendirse. Alejandro sintió el cuerpo pedir descanso, el dolor gritar que se detuviera.
pero su espíritu rugió más fuerte. «No me detendré», gritó para sí mismo mientras apretaba los dientes. La multitud murmuraba, esperando su caída. Pero Alejandro se negó. Con un esfuerzo brutal, levantó el ritmo. El suelo parecía un enemigo que lo jalaba hacia abajo, pero él decidió vencerlo con cada zancada. Era un instante que definiría su vida entera. Al final, con el corazón a punto de estallar, Alejandro levantó la cabeza y dio un último rugido. Sus piernas se movieron como si fueran fuego. Cruzó la meta mientras todos observaban con incredulidad. Sergio lo miraba con el gesto congelado, incapaz de ocultar su sorpresa. Alejandro levantó los brazos, no como quien gana un trofeo, sino como quien conquista su propio destino. «No soy lo que dijeron de mí», murmuró con voz rota pero firme. En ese instante, el dolor se transformó en victoria. Tras la carrera, Alejandro caminaba entre la multitud en silencio. No hubo aplausos, pero sí miradas distintas. Aquellos que antes se reían ahora lo observaban con respeto oculto. Sus pasos eran firmes, su respiración calmada. Sentía la calma después de la tormenta. El dolor seguía en sus músculos, pero dentro de él había una paz nueva puntuante. Pensó, «No necesito gritos de victoria, solo mi verdad». El aire fresco lo envolvía como un abrazo. Por primera vez se sintió dueño de sí mismo. De pie frente a los que antes lo humillaban, Alejandro ya no necesitaba palabras. El silencio lo decía todo. Sergio lo miraba con rabia contenida, incapaz de aceptar la transformación. Lucía se acercó lentamente, con una sonrisa que hablaba de orgullo. «Lo lograste», susurró ella. Alejandro respondió, «No, lo estamos logrando». En ese momento comprendió que la verdadera victoria no era vencer a otros, sino conquistar su propio miedo. El respeto no se pedía, se ganaba con cicatrices. Los días pasaron y Alejandro caminaba por la ciudad como un hombre distinto. Ya no era invisible. Las personas lo miraban con un brillo diferente, como si en su caída y levantada hubieran descubierto algo que también les pertenecía. Él no se rindió, murmuraban algunos. Alejandro no buscaba reconocimiento, pero sentía cómo el respeto nacía en silencio. Cada paso era más seguro, más ligero. Dentro de sí, comprendió que no necesitaba demostrar nada más. Su batalla interna ya estaba ganada. Lucía lo acompañaba en silencio, caminando hombro con hombro. Sus ojos hablaban más que las palabras. Alejandro le dijo, «Gracias por no soltarme cuando ni yo creía en mí». Ella respondió, «Yo siempre vi en ti lo que ahora el mundo empieza a ver». Ese intercambio sencillo se convirtió en el símbolo de su transformación. No era un héroe solitario, sino alguien que aprendió a levantarse porque otros habían creído en él. Su camino se había vuelto compartido. Esa noche, Alejandro volvió a su habitación. El cuaderno estaba sobre la mesa, abierto en la frase de su padre. Pasó la mano por la página con ternura. Sonrió, no por la victoria externa, sino por la fuerza interna conquistada. «No soy el mismo que comenzó», pensó. No había trofeos, ni grandes celebraciones, pero sí un triunfo invisible que lo hacía invencible. Cerró el cuaderno como quien cierra un ciclo, seguro de que el siguiente capítulo sería diferente. Alejandro se miró en el espejo con una calma distinta. El reflejo ya no mostraba a un hombre derrotado, sino a alguien que había aprendido a resistir. Su respiración era serena, sus ojos firmes. «Este soy yo ahora», pensó. Recordó cada caída, cada burla, cada lágrima. Todo eso lo había forjado. Ya no sentía miedo al fracaso porque sabía que podía levantarse. El espejo roto se convirtió en símbolo de su pasado, pero también en prueba de su fortaleza. Lo que antes lo aplastaba, ahora lo sostenía. En la calle, el mundo parecía nuevo. Personas que antes lo ignoraban, lo miraban con respeto. Nadie lo aplaudía en voz alta, pero sus gestos hablaban más que 1000 palabras. Alejandro caminaba erguido, con el pecho firme. Sergio, al verlo pasar, desvió la mirada, incapaz de sostener la verdad. Alejandro sonrió levemente, no con soberbia, sino con paz. Había vencido sin necesidad de humillar a nadie. Su silencio era su victoria.
y esa victoria se veía reflejada en los ojos de todos. Alejandro comenzó un nuevo camino, sin la carga de demostrar nada. Ya no era el hombre que corría detrás de aprobación, sino alguien libre. Cada paso lo llevaba hacia un futuro que no conocía, pero que no temía. Lucía lo acompañaba, con una sonrisa tranquila. El miedo ya no manda aquí, pensó Alejandro. Sentía que el horizonte se abría ante él, lleno de oportunidades invisibles. Era como volver a nacer, con la certeza de que su fuerza era inquebrantable. El nuevo viaje apenas empezaba. De pie bajo el cielo abierto, Alejandro recordó todas las voces que dijeron que nunca se levantaría. Cerró los ojos, respiró profundo y juró que jamás volvería a rendirse. «Soy más fuerte que mis derrotas», murmuró con voz firme. El viento sopló sobre su rostro, como si el mundo entero lo confirmara. Esa promesa no era para los demás, sino para sí mismo. Era un pacto eterno con su propia alma. Había caído 1000 veces, pero siempre volvería a levantarse. Alejandro abrió los ojos y sonrió. Su vida no era perfecta, pero su espíritu era indestructible. Cada herida se había convertido en cicatriz, y cada caída en escalón. Miró al horizonte y susurró. Y así o roto se volvió inquebrantable. Esa frase resonó en su interior como un eco eterno. No necesitaba más pruebas, porque ya se había transformado. Su historia no era solo suya, sino de todos los que alguna vez pensaron en rendirse. Alejandro había encontrado la verdad, nunca dejar de levantarse,